encontrar. En principio, en este último bloque hablaremos de algunos aspectos de la seguridad global. Identificaremos las tendencias a largo plazo y los focos de conflicto que existen hoy en el mundo y acabaremos con un caso concreto, el de la proliferación nuclear. Echemos primero un vistazo al gráfico que tenéis en la pantalla. Este gráfico nos muestra la evolución del número de conflictos activos por año en el mundo, desde 1946 hasta la actualidad. Diferencia entre los conflictos internos y los conflictos interestatales, es decir, entre dos o más países. Se trata de datos recopilados por el Center for Systemic Peace. Como podéis ver, en la década de los 80, es decir, los últimos años de la Guerra Fría, tiene lugar el mayor número de conflictos. Muchos de ellos eran conflictos internos, que se alargaban durante muchos años. Y esto se debe en parte al contexto internacional de aquella época que ya describimos en el primer bloque. Durante la Guerra Fría, las dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, no se enfrentaron directamente en ningún conflicto bélico gracias al equilibrio nuclear. Pero se libraron muchas guerras en países en los que ambos buscaban aliados. Muchos de estos conflictos se prolongaban por los recursos proporcionados por países externos interesados en influir en el resultado del conflicto. Dos ejemplos que todos conoceréis son la Guerra del Vietnam, que empezó en 1955, y la de Afganistán, en 1978. Otro tipo de conflictos de esta época se debieron al proceso de descolonización. A partir de 1945, las colonias de las grandes potencias van independizándose, dando lugar en muchos casos a conflictos con la metrópolis que les había gobernado durante décadas. Además, con la independencia de las colonias tiene lugar también la ruptura de las fronteras que en muchos casos se habían creado artificialmente, especialmente en África y en Asia. En este proceso de descolonización se produjeron muchos conflictos entre grupos, religiones y naciones que habían vivido agrupados en estados artificiales. Con el fin de la Guerra Fría, muchos conflictos de larga duración se apagaron al perder el apoyo que habían tenido durante el enfrentamiento bipolar. La unipolaridad de los 90 dio paso a un descenso de la conflictividad, lo cual no quiere decir que durante esa década desaparecieran los conflictos. Sin embargo, según el Global Peace Index, después de ese periodo de relativa calma, en los últimos años hay menos paz en el mundo. Hay regiones específicas que recientemente han vivido un incremento de la violencia, de manera muy especial en Oriente Medio y en el norte de África. En el siguiente vídeo hablaremos de ellos. Actualmente hay focos de conflicto en casi todo el mundo. Como cada uno tiene causas muy complejas y raíces muy profundas, estudiarlos todos nos llevaría mucho tiempo. Y en este curso nos vamos a centrar en dos: Oriente Medio y el este de Europa. Antes, no obstante, permitidme unas pinceladas sobre el resto de conflictos que existen en el mundo. Si miramos, por ejemplo, el mapa de África, veremos muchas guerras civiles, como ocurre en países del Sahel y en la República Democrática del Congo. Llevamos años presenciando también el surgimiento de grupos extremistas como Boko Haram, que ha sembrado el terror en Nigeria, o Al-Shabaab en el este de África. En América Latina, el conflicto civil de mayor relevancia en Colombia culminó en un acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC en 2016. Sin embargo, dentro de algunos países, como todavía en la propia Colombia, desgraciadamente, hay unos niveles altos de violencia que en muchos casos se deben al narcotráfico y al crimen organizado. Otro ejemplo de ello es Venezuela, donde siguen dándose graves episodios de violencia envueltos en tensiones internas e inestabilidad política. Todo ello ocurre además en un contexto económico nefasto. Las finanzas del Estado venezolano se han visto fuertemente afectadas por la dependencia del petróleo,
cuyo precio cayó a niveles muy bajos en 2014 y 2015. Miremos ahora brevemente el continente asiático, donde existen riesgos potenciales para la seguridad global. Uno de ellos, quizá el más importante, se encuentra en el sur, donde China y otros 6 países de la región discuten sobre la soberanía del Mar de la China. Este mar, que se extiende desde las orillas de China, Indonesia, Malasia, Vietnam, Filipinas, Brunei y Taiwán, es una ruta esencial para el comercio marítimo. Además, tiene una gran importancia energética para las economías crecientes de la región, tanto por la cantidad de buques de gas y petróleo que pasan por la zona como por las reservas de petróleo y gas natural en su fondo marino. En el este del continente hay otra disputa marítima importante entre China y Japón por la soberanía de unas pequeñas islas. En el próximo vídeo nos centraremos en los conflictos de Oriente Medio y el norte de África. La región, con Arabia Saudí e Irán como los principales actores. Los dos países no se han enfrentado directamente, aunque están detrás de la mayor parte de los conflictos en la región. En cierta manera, nos podría recordar a lo que ya dijimos al estudiar los conflictos durante la Guerra Fría. Estados Unidos y la URSS no llegaron nunca a enfrentarse directamente. El segundo elemento es el perenne conflicto entre el Estado de Israel y Palestina, que ha marcado la agenda de la región y buena parte de los conflictos en los últimos 50 años. Por último, la región convive periódicamente con enfrentamientos dentro de los países por motivos sociales, económicos y cuestiones políticas sin resolver. De hecho, algunos países se pueden considerar estados cuasi fallidos. Estos 3 elementos, desgraciadamente, suelen estar presentes a la vez en la mayor parte de los conflictos de la región. Además, para entender la situación actual en Oriente Medio, hay que recordar 2 acontecimientos que han marcado la última década. El primero es la invasión de Irak en el año 2003, que acabó con el régimen baazista de Saddam Hussein y provocó una ruptura de las relaciones de poder que había en la región. Esta fue una intervención que con el tiempo se ve cada vez más equivocada y más trágica. La segunda fecha clave es el surgimiento de las primaveras árabes de 2011 y sus consecuencias posteriores. Los levantamientos a los que se les ha dado en llamar primavera árabe fueron el resultado de las tensiones sociales ocasionadas por la difícil situación económica, especialmente dramática para la juventud, y el sentimiento de frustración de muchos con la situación sociopolítica de su país. Tras las revueltas de 2011, cada país de la región ha evolucionado de distinta manera y desgraciadamente no en la dirección esperada. Lamentablemente, a día de hoy solo hay un punto de luz en la región, Túnez, donde tras derrocar al dictador Ben Ali se llevó a cabo una transición política y actualmente se vive en democracia. Aún así, la situación es frágil y el riesgo de terrorismo está presente también en el país, tal y como hemos visto de forma trágica hace no mucho tiempo. Los demás países que han vivido una primavera árabe se han estancado en el proceso de transición e incluso están viviendo conflictos terribles. Pensad en Siria. Más de 300.000 personas han muerto en una sangrienta guerra civil y millones han tenido que huir a países vecinos como Turquía o como Líbano, que también están acusando las consecuencias de la entrada masiva de refugiados. En el caso de Libia, desde la muerte de Gaddafi, el país está sumido en una guerra civil dramática. En Egipto, en cambio, se ha reducido la violencia desde el golpe de Estado del general Sisi en 2013, pero con un alto precio, a costa de convertir el país en una dictadura militar. En Yemen, además, hemos visto un ejemplo claro de la brecha suní-chií. Allí, los hutis, un grupo insurgente chií, llegó a tomar hasta la capital del país a principios de 2015, probablemente con ayuda de Irán, que también es de mayoría chií. Como respuesta, Arabia Saudita, que es mayoritariamente suní,
formó una coalición con otros países de la región con el apoyo logístico de Estados Unidos. La gran preocupación actual en la región es el llamado Estado Islámico. La organización surgió en Irak, se fundó sobre la base del pensamiento de Al-Qaeda y recibió el apoyo de exmiembros del gobierno y del ejército iraquí que habían sido desmantelados tras la invasión de Estados Unidos en el año 2003. Durante sus primeros años se convirtió en un actor relevante en la guerra de Irak y se fortaleció en la guerra civil de Siria. A mediados de 2014, la organización cortó lazos con Al-Qaeda y proclamó el califato del Estado Islámico en varias provincias de Siria y de Irak. A día de hoy es cada vez más fuerte en ambos países. En el verano de 2015 ya se había hecho con el poder en varias ciudades de primer orden como Mosul, Faluya en Irak o Raqqa en Siria. Su objetivo es establecer un califato que reúna a todos los musulmanes del mundo, empezando en Irak y llegando hasta el Levante mediterráneo. Pretenden hacerse con el poder en países suníes como Siria, Jordania, Palestina y Líbano, entre otros. Ideológicamente, los miembros del Estado Islámico pertenecen al sunismo más radical. Aplican la Sharia, es decir, la ley islámica, al pie de la letra, y tienen como principal enemigo a los chiíes. Cuentan con muchos medios y es difícil luchar contra ellos. A pesar de su carácter local, lo cierto es que suponen además una gran amenaza de carácter global. Pensad que ha reunido a más de 20.000 personas de más de 100 países distintos y esto aumenta el alcance de la organización. Ya lo hemos visto en varios atentados en nombre de la organización, por ejemplo en Francia. ¿Cómo puede afrontarse esta amenaza? A mi juicio, para obtener una solución duradera y real, el problema debe abordarse desde dentro de la región. La implicación de Occidente sobre el terreno podría ser contraproducente, al menos en el largo plazo. Ya lo hemos visto en el pasado, en Irak y también en otros casos. Sin embargo, Occidente puede tener un papel constructivo dentro de una iniciativa de carácter regional. Tampoco Irán en solitario puede ofrecer una solución duradera a la violencia del Estado Islámico, pues no acabaría con la raíz del problema. Ante este escenario, ¿dónde podríamos encontrar la solución? Este fenómeno de radicalización que está causando tanto sufrimiento y tanta destrucción en el mundo árabe solo puede solucionarse desde dentro de la región. A pesar del fundamento suní del Estado Islámico, su extremismo supone un peligro tanto para los suníes como para los chiíes y ninguno de ellos de manera separada podría vencerles. De ahí que un entendimiento entre suníes y chiíes, liderado por Irán y Arabia Saudita, sea la única vía posible para luchar contra ellos y generar estabilidad en la zona. Este entendimiento se vería facilitado por una mayor integración económica en la región para que los beneficios de la convivencia pacífica superen a los del conflicto. Hasta aquí esta breve introducción a Oriente Medio. Como os podéis imaginar, podríamos dedicar varios cursos a tratar la cuestión, pero el tiempo es escaso, así que os hemos dejado algunas lecturas para que profundicéis y entendáis mejor la situación de la región. Vamos a centrarnos ahora en el caso de Ucrania. Desde abril de 2014 hay un grave enfrentamiento entre Ucrania y Rusia que ha tenido como corolario un conflicto militar en la región de Donbass, en la frontera este de Ucrania y casi en la frontera con Rusia. Esta región es muy cercana a Rusia y su población habla mayoritariamente ruso, aunque siempre ha sido ucraniana.
Es además una zona minera y metalúrgica y representa alrededor del 14% del Producto Interior Bruto de Ucrania. El conflicto en Ucrania, desgraciadamente, ha vuelto a traer al presente mucho de las frustraciones de hace 25 años, cuando la Unión Soviética se rompe. Muchos creíamos que esos problemas estaban superados, pues Rusia había reconocido en varias ocasiones la integridad territorial de Ucrania por medio de tratados internacionales. El cuestionamiento de la soberanía de Ucrania sobre la península de Crimea y el este del país supone una ruptura por parte de Rusia del orden de seguridad acordado en el Consenso de Helsinki, con la firma del Acta de 1975 que establecía la inviolabilidad de las fronteras. Asimismo, Rusia ha vulnerado el compromiso que adquirió junto con Estados Unidos y el Reino Unido cuando firmaron el Memorándum de Budapest en el año 1994. Por él se comprometía a respetar la integridad territorial de Ucrania a cambio de que Ucrania le cediera sus armas nucleares. Nos encontramos, por tanto, de una parte con la ruptura del derecho internacional y de otra con la percepción de agravios históricos desde la desintegración de la Unión Soviética. Rusia ha tratado de mantener fuertes lazos con los países con los que en su momento formó el bloque soviético. Un ejemplo muy reciente es la Unión Euroasiática, una unión aduanera liderada por Moscú, que busca fomentar la actividad comercial e incluso política entre muchos de los países que formaban el bloque soviético. Sin embargo, parte de la población ucraniana no ha visto con buenos ojos el interés de Rusia por mantener esos vínculos. De hecho, cuando el gobierno del presidente Yanukovych decidió no firmar el acuerdo de asociación con Europa, fueron muchos los que salieron a la calle a protestar por el alineamiento del gobierno con Rusia. Europa, por su parte, siempre ha deseado que Ucrania mantuviera relaciones tanto con la Unión Europea como con Rusia, y nunca pensamos que Ucrania tuviera que elegir. El camino que se ha tomado es el denominado Acuerdo de Minsk, que lleva nombre de la capital de Bielorrusia, donde se celebraron las conversaciones. El acuerdo consiste, desde el punto de vista militar, básicamente en un alto el fuego y la retirada de las armas pesadas. Políticamente incluye un cambio constitucional que reconozca una mayor autonomía a las provincias del este de Ucrania. Al final del proceso, el gobierno central de Kiev recuperaría el control de la frontera de Ucrania con Rusia, que hoy está en manos de los rebeldes. Aún es difícil decirlo, a mi juicio, pero desgraciadamente este conflicto ha vuelto a traer al continente europeo problemas y tensiones que esperábamos que no volvieran a pasar. Los europeos creemos que la convivencia con Rusia en las tierras del continente euroasiático es beneficiosa para todos. Nos costará recobrar la confianza que se ha perdido con Rusia tras este conflicto, pero hay que abrir todos los caminos posibles de diálogo para recuperar las buenas relaciones. Seguiremos de cerca el desarrollo de las negociaciones y hablaremos de su evolución más adelante. De momento dejaremos Ucrania. En el próximo vídeo terminaremos el MOOC hablando de una cuestión muy relevante para la seguridad global, la proliferación nuclear. Y además trataremos con más detalle el caso de Irán.